Gracias por la pregunta. Estamos en el primer festival de cine budista en Cataluña. Y la palabra budismo viene de la palabra corto Bud, que significa despertar. Y yo tengo una aspiración grande de despertar a la gente, de abrir mentes, tocar corazones con mis películas. Y yo sé que la práctica de la plena conciencia difundido en el mundo o introducido en el mundo occidental por el maestro Zen Thich Nhat Hanh tiene un poder muy grande para despertar a la gente. Y yo simplemente quiero apoyar el difundir de esta práctica para que despertamos juntos. El maestro Zen mismo un día ha dicho, el siglo XXI tiene que ser el siglo del despertar. Pero claro, ¿cómo despertamos juntos a la vez con mucha gente? Porque somos 8 billones de personas en el mundo. Entonces, para que podamos comer pan cada día, necesitamos muchos panadores. Mi padre era panador. Y para difundir películas que despiertan mente y corazón, necesitamos filmadores, creo, para llegar a mucha gente. Y espero que también en Barcelona, en Cataluña, estas películas, esta sería mi aspiración y mi esperanza, que ahí también las semillas de despertar van a llegar a una tierra fértil. En el festival presento yo o presento con la comunidad 2 películas. Se llama Los Educadores Felices Cambiarán al Mundo y Dear Earth, traducido al catalán entera estimada. Voy a empezar con Los Educadores Felices Cambiarán al Mundo. El budismo de Thich Nhat Hanh es un budismo comprometido. Entonces, no es solamente un sentar y meditar en el templo o en un monasterio y buscar paz para ti mismo. No, cuando hay sufrimiento, como en la vida del Buda mismo también, cuando él salía de su palacio, veía que había mucho sufrimiento relacionado a gente de pobreza, a enfermedades, a gente que estaba muriendo. Entonces, esta observación, que es la primera noble verdad del budismo, hay sufrimiento, es una cosa, pero no solamente es el sufrimiento en ti, es también el sufrimiento alrededor. Y no quiere decir que ese sufrimiento está ahí por siempre. Hay sufrimiento, pero hay un camino también para salir del sufrimiento. Y este camino puede ser el budismo, el camino del budismo. Y la práctica de la plena conciencia ayuda mucho en este ámbito. Por eso, viendo el sufrimiento y los desafíos que hay en la educación, el maestro Zen empezó en un proyecto que se llama Wake Up Schools, o en español, Escuelas Despiertas. Él ha hecho una caligrafía diciendo, los educadores felices cambiarán el mundo.
Entonces la idea es cuando los educadores saben cómo cultivar paz, libertad y felicidad en sí mismos, cuando ellos saben cómo gestionar sus emociones fuertes y su estrés y cambiarlo hacia el bien, hacia un bienestar en ellos mismos primero, entonces vamos a tener educadores, mujeres, hombres, diferentes en el aula y su energía diferente, transformada, va a tener un impacto a sus alumnos, a los estudiantes. Entonces la película Los educadores felices cambiarán el mundo se trata de esta idea y de este movimiento de escuelas despiertas. Cambiar, tratar de cambiar, transformar educadores, darles herramientas para que ellas son diferentes y son contentos ellos mismos dando clases, porque vivimos en un tiempo con muchos desafíos afuera, en el mundo grande y en la vida personal de cada uno. Yo tengo aquí mi celular. Sabemos todos, yo no tengo hijos, pero lo veo y a veces voy a las escuelas para presentar algo y hay mucho ruido, hay mucha distracción. Los niños tienen muchas tareas, tienen mucho estrés. Entonces, ambos los alumnos, los estudiantes y los educadores viven en un mundo, a veces veo como de loco. Es demasiado. Y regresar a ser un ser humano, porque parece que la educación está basada en la idea de crear consumidores y productores, nada más. La eficiencia y ta. Pero en este sistema olvidamos del ser humano que tenemos de frente de nosotros. Olvidamos de la vida que estamos viviendo. ¿Por qué producir y consumir tanto y no llegar a estar feliz? Porque este sistema de educación, sin llegar a ver nuestros hijos, nuestros estudiantes felices, ¿para qué tanto rollo, no? Entonces, es la propuesta del maestro Zen Thich Nhat Hanh y su comunidad de llevar la plena conciencia, sabiendo dónde está mi atención. Porque la plena conciencia, con la plena conciencia, crece tu atención. Pero después también es la pregunta, ¿dónde pongo mi atención y mi concentración? Y yo sé que el movimiento ha crecido bastante. Hay gente en Cataluña también, Pilar Aguilera, pero seguramente hay muchas más. Ahora es como todo un sistema de enseñanzas y de integrar esta práctica de la plena conciencia, primero en los educadores y por medio de los educadores a los alumnos. Y es bonito, me da esperanza saber que claro, que hay gente que tiene fe en esta práctica y la fe viene no de afuera, porque viene de su propia práctica. Yo he cambiado por la práctica de la plena conciencia.
Entonces, es sencillo. Yo siempre digo, si tú practicas, si tú hoy empiezas a practicar la plena conciencia, en un par de años tú puedes decir, yo soy 50% más feliz que hace un par de años detrás. Estoy segura, convencida, y no hablo solamente por mí, porque lo he visto en todo el mundo. Ese es sobre los educadores felices cambiarán el mundo. Entonces, educadores, la educación es, claro, todo empieza en casas, después en la educación. Pero si tenemos un sistema de educación que tenemos ahora, con muchos desafíos y muchos problemas, además en Estados Unidos con armas y con violencia muy, muy fuerte, es una reflexión de la sociedad en que vivimos. Y también el estado de la madre tierra es una reflexión del estado del ser humano. Cuando el ser humano siente que es un ser separado, el maestro Zen Thich Nhat Hanh ha hecho una caligrafía diciendo, un dicho es, we are here to wake up to the illusion of our separateness. Estamos aquí para despertar de la ilusión de la separación. No estamos seres separados, pero pensamos que somos seres separados y por eso actuamos como actuamos. También en relación con la Madre Tierra. Pensamos que la Madre Tierra es algo afuera y podemos usarlo y eso es. Pero no damos cuenta que cuando tomamos algo, cuando comemos algo, cuando respiramos, estamos comiendo, bebiendo, respirando la Madre Tierra. Entonces nosotros mismos somos la Madre Tierra. Y la Madre Tierra es igual que nosotros. No hay una separación. La separación es una ilusión. Es no mirar bien lo que realmente hay. Entonces no es nada inventado. Solamente tienes que parar y mirar profundamente para poder verlo. Y con la situación que tenemos, con la Madre Tierra quemando, justamente hoy llegué a este libro, Vietnam, Lotus in a Sea of Fire. Vietnam, loto en un mar de fuego. Este es Thich Nhat Hanh cuando era más joven. Este libro ha salido ayer y hoy ha llegado en mi casa. El maestro Zen Thich Nhat Hanh fue muy activa durante los años de la guerra en Vietnam, en los años 60, y después viviendo en exilio afuera. Él no podría regresar a su país natal, a Vietnam, porque él estaba pidiendo, demostrando por la paz en su país, y al final tenía dos enemigos, el norte, los comunistas, y el sur, los nacionalistas. Y por ambos no podía regresar. Y Thich Nhat Hanh decía, somos hermanos y hermanas, ¿por qué vamos a pelear? ¿Por qué no podemos vivir juntos? Él quería paz, ver el otro, mi hermano, mi hermana, como yo mismo. Entonces, en vez de tener una separación,
es al norte, es al sur. Thich Nhat Hanh decía, no, yo soy del medio. Él venía de Hue, de la mitad del medio del país. Y cuando cayeron las bombas durante la guerra en Vietnam, Thich Nhat Hanh tenía la aspiración o la llamada interna de hacer algo, de levantarse de su cojín meditando y hacer acciones. Y ha hecho un montón. Demasiado para contar ahora, pero es impresionante el trabajo que ha hecho él en estos años, sin miedo, sacrificando mucho, hasta sacrificar no poder regresar a su país por 40, ¿sí? 40 años o 45 años, no podría regresar. Entonces, es doloroso, pero si sientes que es el camino que tiene que caminar en una manera muy importante para decir, en una manera no violenta. Entonces, buscando paz, trabajando por la paz sin ser violenta. Entonces, ¿cómo llegar a paz usando armas? No, decía, siempre en una manera no violenta. Hoy en día, la guerra en Vietnam se cayó, pero ahora tenemos una guerra con muchas bombas cayendo en Ucrania y probablemente hay lugares más en el mundo. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer para crear paz? En Vietnam, en Ucrania, pero también ahora tenemos bombas climáticas que están cayendo del cielo todos los días. Tenemos desafíos muy grandes. Hoy, yo estoy en Holanda ahora, tenemos 30 grados y más, y lo tenemos por una semana entera. Por España y también por Cataluña, creo, no es tan raro, pero es bastante extremo aquí en el norte. Yo creo que yo no tengo que convencer a nadie para decir que hay un cambio climático, pero la pregunta es, ¿qué podemos hacer? La película Dear Earth o Tierra Estimada, en esta película seguimos tres activistas, 2 hombres y una mujer, que algunos de ellos fueron entrenados en el monasterio Plum Village, en el sur de Francia, en mindfulness, en la plena conciencia, pero también en actuar en una manera no violenta. Todas sus acciones son desobediencia civil, pero no violenta. No voy a decir mucho más de la película. Está grabado en Londres. Había confrontaciones entre los activistas, policía, crítica de la política, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, ¿qué quieres sacrificar tú, hasta tu libertad quizás, para llegar a un mundo, a una tierra en armonía y no quemándose? Entonces espero que el público del festival va a gustar, claro, va a disfrutar de las 2 películas, ambos con
la visión de Thich Nhat Hanh de un budismo comprometido en la educación y en nuestra relación débil o frágil con la Madre Tierra. Sí, la empresa, la compañía de donde hago mis películas se llama Evermind Media. Y es Evermind Media y abajo dice Mindful Films that bring you home, o películas conscientes que te llevan a casa. ¿A la casa de quién? ¿A la casa de quién? Mucha gente en el mundo contemporáneo están perdidas. Hay muchas personas con problemas mentales. Hay muchos jóvenes, y no solamente jóvenes, adictos a las drogas, al alcohol, a los juegos electrónicos, al sexo, al trabajo. ¿Por qué? Si vivimos y pensamos, es parte del ser humano, pero no es cierto. Hay una onda de infelicidad, de soledad, de gente con... Es una cultura, es una crisis cultural realmente en que vivimos. Con lo de Madre Tierra como resultado, como reflexión. ¿Por qué? Porque estamos separados, no solamente de la Madre Tierra, estamos separados de nosotros mismos. No estamos en casa. Y mis películas, la idea es que son luces en la noche cuando está oscuro y si no hay una luna no ves nada. Pero las películas que hago pretenden de ser luces que te ayudan para regresar a tu casa. A tu casa quiere decir a tú mismo, a tu propio ser, hasta a tu interior. ¿Quién soy? ¿Por qué uso drogas? ¿Por qué estoy huyendo? ¿Por qué necesito eso para buscar la felicidad? Y estamos corriendo, buscándolo, y como el maestro Zen dice, hemos corrido toda nuestra vida y todavía no hemos llegado. Entonces, la invitación es regresar, escuchar una campana, regresar a nuestra respiración, a la inhalación, a la exhalación, sin estar alterado, sin estar inquieto, simplemente respirar y estar consciente. Estoy vivo. Qué bien. Ya es suficiente. ¿Qué más necesito? Claro, necesito algo de comer y algo para beber. Pero con una vida simple, sencillo, yo puedo ser muy, muy feliz. Yo he visto los monásticos de Plumville. No tiene propiedad, no tiene materiales propios, no tiene nada propiedad privada, no tiene un cuento banquero, ni tiene un coche privado, ni tiene nada privado. Y están muy felices. Y yo creo que es importante, y esa es la propuesta de la plena conciencia, porque la plena conciencia tiene dos alas, parar y mirar profundamente. Si estamos corriendo y huyendo todo el tiempo, ¿cómo vamos a conocer a nosotros mismos? Ya los griegos han dicho, conócete, conócete.
Es una invitación. Entonces, mis películas, nuestras películas, son una invitación, son una luz para que regreses a ti mismo, a ti misma, y te encuentres realmente, verdaderamente. Claro, huimos, muchas veces huimos. Y mi padre estaba huyendo de sí mismo. Mi padre era alcohólico, panadero y alcohólico. Es una combinación fatal porque tienes que levantarte muy temprano en la mañana. Y cuando yo era joven, como 20 años, yo no tenía los herramientas para ayudarle a que quitaba el alcohol, regresaba a casa a sí mismo para ver por qué y para simplemente estar presente. Es parte de las enseñanzas. Entonces, mucha gente tienen heridas adentro, pero no están cuidándolo, están huyendo. Hay sufrimiento adentro, entonces la casa está quemando, entonces huyen hacia alcohol, sexo, trabajo, drogas, todo tipo de cosas, distracción. Hasta esta máquina es una manera de huir. Entonces, si dejamos de huir, regresamos a casa, podemos estar simplemente felices sin tener todo el monto de adicción y todos los problemas mentales. No quiere decir que nunca habrá sufrimiento más. El sufrimiento va y viene, va y sale. Pero si tú no sabes cómo gestionar tus emociones fuertes, entonces si tú no puedes saber cómo ordenar tu casa o cuidar tu jardín, ¿quién lo va a hacer? Entonces muchas veces botamos nuestros problemas gritando, actuando en una manera, creando problemas por lo demás, hacer sufrir la gente alrededor de ti, como mi padre ha hecho. Un padre alcohólico, yo puedo testimoniar que ha crecido mucho sufrimiento en nuestra casa. Entonces, por eso la invitación a regresar a casa, saber cómo cultivar la paz, la libertad y la felicidad. Es simple, es sencillo, cada uno de nosotros puede hacerlo y espero que las películas que hacemos y los videos extra pueda ayudar en encontrarte, entenderte y amarte. Primero a ti mismo y cuando tú te amas, tú puedes amar realmente el mundo alrededor de ti. Proyectos nuevos. En los últimos 9 años he terminado 6 películas. Queda todavía 4 películas en producción. Uno de ellos es grabado en Uganda, otro es parcialmente grabado en Liberia. Uno se trata de la madre tierra, grabado en México. Entonces hay mucho para terminar, primero. Segundo, justamente ayer he publicado en social media, en las redes sociales, desde noviembre en el año pasado, yo estuve por 3 meses grabando en un monasterio, el monasterio Deer Park Monastery en California, uno de los monasterios de Thich Nhat Hanh en Estados Unidos, con la meta de grabar tutoriales, entonces videos de instrucción
de la práctica de la plena conciencia. Porque una cosa es hacer documentales o películas testimoniales de retiros, pero finalmente el maestro Zen mismo, hasta en España en 2018, sí, 2018, no, en 2014, perdón, cuando él tenía 88 años, él siempre regresaba a la práctica sencilla de meditar caminando, meditar sentado, meditar comiendo, no el noble silencio, el mindful breathing, respirar consciente. Entonces hay una práctica básica. Entonces ahora lo he terminado. Hay dos videos de entre 8 y 18 minutos para difundir con el mundo y me hace muy feliz saber que pronto mucha gente van a disfrutar. No necesitan viajar a un monasterio, aunque la gente están bienvenidos, pero ustedes pueden practicar también en casa. Y entonces hay producciones, en producción hay estos testimoniales, vamos a seguir. Yo he propuesto hacer una serie sobre adicciones y además hay un proyecto, pero todavía es secreto, algo nuevo. Pero si queréis seguir qué hacemos, podéis, hay una página en castellano en Evermind Media, en el footer, entonces abajo en la página web evermind.media podéis encontrar un enlace a la página en español y hay una newsletter, entonces podéis suscribir. Y en las redes sociales estamos presentes en Facebook y en Instagram, evermind.media, para seguirnos y no solamente seguirnos. Vivimos aquí en el mundo juntos y tratamos de crecer juntos y inspirarnos juntos. Entonces, el mundo es una inspiración para mí y yo trato de ser un inspirador por cada uno de nosotros, seres humanos y no seres humanos.